Y el domingo, aunque usted no lo crea, hay elecciones en Salta. Sí, nos llama la atención y hemos convocado hoy a Flavia Rollón. Ella es candidata a diputada y la verdad, hace tiempo, de todo este tiempo que estuvimos, no hemos entrevistado todavía a ninguno de los candidatos y creo que no lo vamos a hacer tampoco en la tesitura de que lo que necesita la política en Salta son caras nuevas y gente con experiencia. Y Flavia es una de esas. Hola Flavia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy Buen bien. día. Gracias. Primera vez en política. Primera vez. A pesar de una trayectoria en la actividad privada, en diferentes puestos, pero primera vez que te pones a consideración de la gente. Exacto, primer proceso electoral. Así que mi primera campaña, súper corta, Sí. Un desafío muy grande para mí porque viste que hoy la política está muy atravesada por la cara conocida, el que tiene mucho tiempo en medios, un programa de radio, un programa de televisión, influencer en redes sociales. Bueno, yo no cumplo ninguno de esos requisitos. Exactamente. Así que un desafío para mí. ¿Y qué te llevó a esto? Justamente por eso, ¿no? Porque uno lo mira y dice, sí, están los influencers, los que tienen el programa, los políticos de siempre, los que reniegan de la vieja política pero hacen lo mismo que la vieja política. Y vos de golpe dijiste, bueno, me juego en esta, voy. ¿Por qué? Mira, porque después de mi trayectoria entendí cómo desde la política una buena decisión te transforma una provincia o te transforma un país. Uh-huh. Y hoy yo veo que estamos realmente ante una oportunidad importante en la Argentina. ¿Por qué? Porque el mundo está demandando lo que Argentina y Salta tiene. Minerales para la transición energética, energías renovables, alimentos, todo lo que Salta tiene. Eso en mucho conflicto geopolítico a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, el mundo está buscando lo que se llama proveedores seguros. Argentina es un país que es democrático y que no tenemos conflictos geopolíticos. No estamos ninguna guerra. Sí. Lo más cercano que tenemos es Venezuela con su intención expansionista en Guayana. Después no tenemos. Uh-huh. Entonces, eso nos coloca en una posición de privilegio y lo vi claramente cuando tuve la oportunidad de participar en el G20 junto con el presidente y participar en numerosos foros internacionales. Realmente hay una oportunidad muy clara. De hecho, siendo secretaria de Minería, sí, ya con Milei, el primer viaje que me tocó en la gestión, ya trajimos un fuerte financiamiento de Europa para el desarrollo de minerales, y eso es porque hay realmente un interés genuino. Y por otro lado, internamente, yo veo que la sociedad está reclamando, hay un cambio de sintonía en la sociedad en cuanto a reclamar una política más preparada. Hoy Argentina puede mostrar soluciones estructurales a problemas estructurales. ¿Y a qué me refiero con esto? Argentina viene sin creación de empleo, sin crecimiento hace por lo menos 10 años. Uh-huh. Crisis recurrentes. ¿Por qué? Porque faltan dólares. Hoy Argentina ha tenido la voluntad, y vos fíjate cómo la sociedad ha acompañado el tema del déficit cero, de un plan de estabilización. Sí. El sector energético, y ahí de nuevo fíjate lo que es cómo cambia una decisión política, después de la construcción del gasoducto, pasó de una balanza energética negativa, por lo que importamos GNL, gas de Bolivia, de 4.000 millones de dólares negativos en el 2022, sí, a que este año ya se proyecta positiva en 8.000 millones de dólares. Claro. Pasó una ley que planteó reformas estructurales. Hoy están dadas las condiciones para grandes proyectos de infraestructura, de gas natural licuado, de cobre. Sí. Entonces, yo sí veo que tenemos hoy, tanto por el frente externo como por el frente interno, una oportunidad. Entonces, y además pasión y vocación de servicio, porque de nuevo, a mí también me hacía ruido la política. Una cosa es estar en el Ejecutivo, sí, y otra cosa es estar en campaña. Yo me voy más atrás y pienso en Flavia Rollón cuando allá en Pichanal
en el frigorífico, una ignota ingeniera que estaba ahí, y sin embargo, todo eso, ¿qué veías desde lo privado? Que el privado tenía todo, y de hecho la industria cómo se desarrolló y el lugar que hoy ocupa, y qué poca respuesta veías de la política en ese momento. Bueno, y la sigo viendo. En ese momento, bueno, estando en el frigorífico, impulsé el tema, por ejemplo, frigorífico Bermejo de Cabañas. Ay, no debería decir las marcas, ¿no? No nos hace, a nosotros no nos hace porque somos consumidores. Bueno, empezaron con el tema de la carne envasada al vacío, cómo esa cadena está atravesada por la informalidad. Una industria que estaba en crisis porque en ese momento, te diré, no sé si la mitad, pero el 40% se manejaba en la informalidad. Sí. Bueno, Argentina al día de hoy, mirá la cantidad de años que pasaron, sigue sin tener un estándar sanitario único. Se planteó, cuando yo acompañaba al ministro Sergio Massa, se planteó en la mesa, junto con el entonces secretario Juanjo Bailo, lo defendimos de ir a un estatus sanitario único, de modernizar el sistema. Fracasó por presión política. Asume Milei, estaba en la ley bases. Lo sacaron por presión política. Entonces, cuando vos decís, es una decisión que claramente va solamente, y fíjate cómo afecta para Salta. Salta tiene un potencial inmenso en ganadería e industria. Tremendo. Y por malas decisiones políticas, es una industria que hoy está en crisis y estamos viendo cómo se sigue cerrando frigoríficos. Entonces, ahí entendés el poder de la política, cómo desde la política cambiás la realidad de la gente. Entonces, en la política también hay que tener coraje y convicción para dar las luchas que hay que dar. Yo fui secretaria de Energía y nadie quería ser secretaria de Energía porque no querían quitar los subsidios a la energía eléctrica y al gas. Sí. Bajamos 1.2%, o sea, es más de lo que estamos gastando en aguache. Claro. Y hay que explicarle a la gente de que el Estado está para acompañar a aquel que lo necesita, no para los subsidios indiscriminados. Entonces, yo creo que hoy hay una política y hay una sociedad que tenés que elevar el nivel de la discusión, porque, de nuevo, desde la política las discusiones se van en argumentos extremos y no se explica correctamente. Y ahí también hay una deficiencia, si me permitís, en general del periodismo, porque hay términos que la política te dice, son temas técnicos. No son temas técnicos, son temas que hacen a nuestro desarrollo. Y te puedo enumerar en Salta, no sé, 1000 casos. Por ejemplo, el postergamiento del ordenamiento territorial. Exacto. ¿Me entendés? Porque políticamente no... Y no se le explicaba a la gente la falacia que había detrás de ese discurso. A ver, uno lo que advierte, y yo lo hago como autocrítica dentro desde el periodismo, porque digo, al final vamos todos hacia la chatura. En vez de nivelar hacia arriba, empezamos a nivelar todos hacia abajo. Y porque entonces, claramente garpa más. El político, claro, el político es simpático, el político que baila, el político que se ríe. No, necesitamos discusión en la legislatura. Necesitamos proyectos en la legislatura. Y explicarle, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, un programa me pidió que hablemos del tema de combustibles. Porque una candidata dijo, bueno, Milei bajó el precio de los combustibles. Sí, claro. Y la oposición que dijo, te están tomando el pelo, el precio internacional cayó hasta el 20% y te bajan el 4%. Entonces, ahí tenés dos opiniones atravesadas por la política, que las dos no son ciertas. Lo cierto era, y que le dije, déjame que te explique cómo funciona. Primero, el Estado no fija el precio de los combustibles, es libre, siempre lo fue. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Entonces, no hay un subsidio del Estado, así como tampoco, no. Por supuesto, te puedes sentar con las empresas en contexto inflacionario, llegar a acuerdos, pero la realidad es que el Estado no fija el precio de los combustibles. El precio de los combustibles está fijado por 4 factores. El precio internacional del petróleo, el dólar, el tipo de cambio, precio dólar por cuántos pesos por dólar, para que ser graficado en la gente, el precio de los biocombustibles y el impuesto a los combustibles. Sí, es cierto que el precio internacional cayó hasta un 20% y no se bajó eso. ¿Por qué? Porque hubo una devaluación
Entonces, en pesos no lo pudiste traducir porque hubo un aumento en el precio de los biocombustibles y porque también hubo una actualización del impuesto a los combustibles que venía muy atrasada esa actualización. Exacto, desde el 2021. Entonces, hoy, ¿qué es lo que pasó? El gobierno te está dando una previsibilidad, bueno, vamos por franjas, pero va a ir en el límite inferior. Listo. Una previsibilidad, eso también te da previsibilidad en el precio de los biocombustibles y qué hoja de ruta van a seguir con el famoso ICL o el impuesto también al carbono en los combustibles. Entonces lo bajan al 4%. Entonces, cuando vos a la gente le explica, de hecho creo que salió una noticia ayer o antes de ayer, donde YPF es claro y dice los precios van a ir variando en función de... Ahora, claro, el título de hoy es que los precios van a ir variando en función de las ventas que tenga cada estación de servicio. Y ahí, de nuevo, el precio del combustible es libre y también está fijado por las condiciones de mercado. Ahora, si vos no le explicás a la gente y empieza la política a distorsionar la información objetiva, empezamos a no explicarle. Estamos donde estamos. Digamos, exacto. ¿no? Entonces la discusión debe de elevarse, en las cámaras, pero también de cara a la sociedad. Exactamente. Y contarle a la gente lo que realmente es. Mucha gente habla y cuestiona o cuestionó en su momento el tema de la quita de subsidios, pero ¿cuántas veces tuvimos los precios de energía o los precios de gas subvaluados completamente? Totalmente. Aparte, paradójico. Llegó un momento que culturalmente nos acostumbramos a pagar tan poco que se pagaba más el cable, el internet o el celular que la energía eléctrica. Mismo, ¿no? ¿Y qué pasó? Colapsó el sistema porque no es sostenible a largo plazo. Y hoy tenemos crisis problemas en nuestro sistema energético porque claramente el sistema no se puede sostener. Entonces, yo no soy populista, nunca lo fui, y en ese sentido siempre he sido clara en estas explicaciones. Aquel que puede pagar la energía, lo que cuesta, debe de hacerlo. Debe de hacerlo. El Estado está para acompañar de nuevo a aquel que realmente lo necesita, porque claramente yo sí entiendo la energía no como un servicio para aquel que puede pagarlo, sino como un servicio hoy esencial, porque la pobreza no es la pobreza económica, es lo que se llama esa pobreza multidimensional. Si encima que tenés pobreza económica, no tenés acceso a la energía, no tenés acceso a un colegio, bueno, es más grave. Ahora, tenemos que tener un Estado inteligente para que subsidie solamente a ese segmento, no de manera indiscriminada, porque por más poquito que sea, cuando lo multiplicás por 11 millones, es una torta de plata. Flavia, vos fuiste protagonista justamente de un cambio en el paradigma de la política energética de la Argentina, la construcción del gasoducto Perito Moreno, y sin embargo en Salta ahora actualmente estamos viviendo un problema en el norte que nos remite a los 90, ¿no? Se habla del cierre de Campo Durán, se habla de que eso podría ser otro Mosconi o Tartagal de los 90. ¿Hay posibilidades de revertir esto? ¿O hay que cambiar definitivamente la cabeza y abrirnos a otras cosas? Mirá, vos sabés que, de nuevo, recibió... bueno, yo era secretaria de Energía y Minería en Salta, después me fue nació como secretaria de Energía y claramente el reclamo está, bueno, hay que subsidiar la cuenta. ¿Qué hice concretamente para el caso de nuestra cuenca norte, siendo secretaria de Energía? Se implementó el plan gas, en realidad ya veníamos de otro plan gas, pero el plan gas que hice en mi gestión tenía una mirada diferente. ¿En qué sentido? Que era una especie de licitación donde se juntaba oferta y demanda y se contractualizaba, digamos. El Estado ponía contrapartes, como CAMES, ENARSA, como agregadores, y los productores ponían la oferta, ¿no? Ahí lo que hice se hizo un renglón aparte para lo que se llamó cuencas maduras. Porque, primero, el contexto. Nosotros en las cuencas maduras ya tenemos infraestructura preexistente, que no era el caso de Vaca Muerta, que había que hacer el gasoducto, había que llenarlo, etcétera. Entonces, y es mucho más barato y más competitivo el gas de Vaca Muerta que el gas de estas llamadas cuencas maduras. Entonces, la lógica, si uno piensa a nivel país, es decir, bueno, vamos todos al gas de Vaca Muerta, que es mucho más competitivo, es un gas de $3-4 contra un gas mucho más caro de las cuencas maduras.
Ok, eso pensando a nivel país. Ahora, en las cuencas maduras donde ya tenés infraestructura, tenés un entramado que tenés que cuidar. Sí, al mediano plazo yo veía razonable, y de hecho lo hice así, de no ponerle tope de precio, sino pagar precios diferenciales a las cuencas maduras. ¿Por qué? Porque el precio que comparaba ahí es, si Salta llegaba a producir un poco más, en realidad no competía con el gas de Vaca Muerta a $4, sino con el gas que comprábamos de Bolivia, que lo estábamos pagando en ese momento $12, y este año se pagó $18, hasta $18, o importar un GNL, que también depende entre 8 y $12, o importarlo al norte de Chile, $18 también. Entonces, claramente ahí, sustituyendo ese gas, sí podías pagar un poco más, lo mismo que cuando hablas de las cuencas del sur del país. Ahora, eso no es sostenible a largo plazo. A largo plazo lo que tiene que suceder es que el gas de Vaca Muerta, que es muchísimo más competitivo, pueda ser evacuado para el resto. Y nosotros sí tenemos que pensar a largo plazo en una transformación. No sé qué es lo que la tecnología también avanza, ¿no? O sea, también ahí está la famosa formación Los Monos, que también puede ser un no convencional, pero claramente es el privado el que tiene que decidir dónde aloca el capital, porque es una cuenca más cara, más profunda. Se hicieron algunas exploraciones que no resultaron. Entonces, hay que justamente, hoy la minería está llegando también a absorber parte de esta mano de obra, exactamente. Y también tenemos que pensar en el impulso de otras actividades productivas. O sea, Salta y el país, en realidad, cuando yo te digo, en los últimos 10 años tenemos mucha postergación de creación de empleo y de desarrollo, nosotros hoy nos tenemos que abocar a discutir minería, energías renovables. Bueno, ya salió el ordenamiento territorial, hay que reglamentarlo, discutir el tema del agua y de las cuencas en Salta, el desarrollo del complejo frutihortícola en el norte, de la ganadería, de la industria. Por ahí tiene que pasar la discusión. Pero cerrándote lo de la cuenca del norte, yo lo hice siendo secretaria de Energía, pero con una mirada a mediano plazo, y porque teníamos un contexto que teníamos la infraestructura y necesitábamos seguir importando de Bolivia y de Chile. Pero eso a largo plazo no va a estar. La idea es que, se termine la reversión y, al contrario, exportemos por ahí a Brasil. Entonces, Refinor debería transformarse, si querés, en un hub de almacenamiento para exportar, si querés, crudo o combustibles a Bolivia, que por ejemplo Bolivia está en un fuerte declino, así que va a necesitar en un hub más bien exportador. Digamos que lo que está faltando es una mirada a largo plazo, ¿no? Somos medios cortoplacistas en esto. Bueno, y por otro lado también la política siempre te lleva a resolver la urgencia, ¿no? Sí, coyuntural. Porque nadie está viendo tampoco que por esa zona va a pasar el corredor bioceánico, que Brasil y Paraguay le vienen poniendo, y Chile también, toda la fuerza. Exactamente. Y también, soy totalmente honesta, nosotros en Argentina no estamos tan acostumbrados a la movilidad. En otros países del mundo, en Estados Unidos, viste que la gente por trabajo se muda de una costa a la otra. Vaca Muerta está explotando. Vaca Muerta, a la cantidad de gente de Salto, de Marconi, que está trabajando en Neuquén. Lo de Neuquén es tremendo. Yo tengo una experiencia con Neuquén en enero. Fuimos de vacaciones con mi familia, con mis hijos. Neuquén está transformado completamente. Pero salteños... Hay un montón. Había que entregar los vehículos en el aeropuerto y había que entregarlos lavados. Llamé y le digo al chico de la agencia, le digo, ¿me podés remitir a un lavadero donde...? Sí, te paso el teléfono. Y me da 387. Le digo, vete, es de Salta. Sí, es un salteño, dueño de un lavadero en Neuquén. Bueno, el gobernador de Neuquén la vez pasada charlando, el ex gobernador, me decía, hoy en Neuquén se están radicando 30 familias por día. Tengo un problema demográfico hoy, porque claramente Neuquén Añelo, es el que se radica. Un pueblito de 100 viviendas, 200 viviendas. ¿Y viste lo que es Añelo? Y hoy hay que hacer una ciudad arriba. Totalmente. Y todo, por supuesto, todo el que se radica demanda salud, educación. Completo. Y bueno, y eso despegó por una decisión política. Porque el gasoducto todo el mundo sabía que hacía falta de la época de Macri. Pelea, hasta que llegó Sergio Massa, alineó todo y dijeron esto se hace también
conflicto Rusia-Ucrania, los precios Sí. de la energía. Yo me acuerdo, asumo como secretaria de Energía, y los precios futuros, para que se dé una idea a la gente, el GNL estaba a $8 en general, $10. El precio futuro para el invierno siguiente era de $90. Claro. O sea, no teníamos los dólares y claramente como país no podíamos afrontar ese costo. Entonces, bueno, nos une el espanto, digamos. Sí, claro, no Hicimos queda otra. un gasoducto en un tiempo récord, y siempre lo digo con empresas argentinas, tiempos récord, tecnología de punta. Fue un hito Pero es que creo con que empresas nos argentinas. valoramos pocos. Totalmente, En totalmente. el tema gasoductos, en el tema mano de obra, especialización, Argentina es primer mundo total y valoramos poco lo que tenemos. Exactamente. Y al trabajador nuestro, al salteño. Y por eso yo también soy tan, todo el mundo dice que soy de mal carácter, pero realmente cuando vienen empresas extranjeras a trabajar en Salta y me dicen, no, tengo que traer todas las empresas. Tenía una empresa extranjera con la que tuve, bueno, eso fue público, una discusión muy fuerte, que hasta le dije que le iba para el proyecto. Pretendían traer una empresa extranjera para hacer piletas de evaporación, para que la gente entienda, hacer piletas de evaporación es básicamente hacer movimiento de suelo. Sí, claro. Me vas a decir Claro. que eso no hay en Salta Que y no en lo podemos hacer Argentina. nosotros. Por favor. Flavia, lo de Vaca Muerta, ¿en el norte puede ser la minería? Sí. Pero no el litio. Ujú. Yo, la verdad que cuando yo escucho que el litio es el oro blanco, me parece Sí. que se le instala una idea errada en la cabeza a la gente. Ujú. ¿Por qué? Porque el litio en cantidad y en precio, precio. no tiene punto de comparación. O sea, para que la gente dimensione, Salta todavía prácticamente no exporta, Sí. recién está arrancando, pero Argentina con los 3 proyectos que tiene en producción, la exportación el año pasado está alrededor de los $650 millones. Ujú. El complejo de hidrocarburos, Sí. solo el complejo de Sí. hidrocarburos son más de 10.000. Entonces, no hay punto de comparación entre lo que es gas y petróleo, y te diré más petróleo, Ujú. que lo que puede ser el litio. Ahora, el cobre ya es otra categoría. Ajá. Entonces, Salta tiene tanto potencial en litio, cobre, oro. Y plata, Ujú. y ahora también hay mucha búsqueda de uranio, de tierras Sí. raras. O sea, el futuro que tiene Salta en minería es increíble, y yo sí veo una Argentina distinta. Ujú. Una Argentina donde, como no estamos discutiendo, vamos a un dólar más bajo, mucha Sí. apertura hacia la importación, un entramado industrial que no veo una discusión ahí para el entramado industrial, pero sí veo que el mundo demanda recursos que los tienen las provincias. Ujú. Entonces veo provincias con mucho impacto local, provincias más ricas, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Chubut, una Patagonia también que tiene muchísimo potencial, y un entramado industrial que va a quedar ahí. Ahora, cuando vos lo ves desde el centralismo Sí. de Buenos Aires, Sí. dice, minería, pero 30.000 puestos de trabajo a nivel país no existe. Claro. O sea, este sector no aporta nada, pero es una mirada, de nuevo, totalmente centralista y, si querés, Exacto. de porteño. Ujú. O sea, vení y contame en Salta cómo 5.000 puestos de trabajo no nos pueden cambiar la vida. Imagínate. Entonces, el impacto hay que medirlo también en el impacto local, en tu impacto en territorio. Exacto. ¿Me entendés? Así que para Salta sí veo que la minería puede ser transformadora para Salta, pero en realidad hoy ningún sector sobra. Lo que nosotros tenemos que hacer con la minería es que sea palanca de desarrollo para el resto de las actividades. No podemos no discutir, de nuevo, cómo potenciamos la ganadería, que ahí tenemos que dar una discusión a nivel nacional. También tenemos que dar una discusión a nivel nacional de una reforma impositiva. Sí, claro. Porque el tema de la carga impositiva total, ingresos brutos, claramente hay que revisarlo. El tema de coparticipación hay que revisarlo. Tenemos que dar en Salta la discusión de una ley de cuencas y de uso de suelo, porque el agua es nuestro principal problema también. Entonces, con la minería, todo muy bien, fantástico, pero nosotros tenemos que trabajar en cómo multiplicamos el Producto Bruto de nuestra provincia de manera armónica y en todas las regiones. Exacto. Y que la minería sea una palanca de desarrollo, que esta es una mirada
no tan liberal, si querés, en el sentido de que vos no te puedes conformar con que venga una empresa, invierta y exportes litio, exportes cobre y nada más. No. Bueno, la discusión está, claro. bueno, cómo la minería nos impulsa a tener infraestructura. ¿Por qué? Porque detrás de una ruta se es más competitivo un montón de sectores, se desarrolla el turismo, tenés intercambio de bienes y servicios con otros países, como la minería, esos recursos te sirven para apalancar la infraestructura estratégica que necesita para el desarrollo de otros sectores de la provincia y cómo damos las discusiones que hay que dar, ¿no? Que son incómodas de la política. La política... son incómodas. Bueno, el ordenamiento, no, bueno, que Greenpeace, que esto es piantavoto, ¿me entendés? Pero hay que hacerlo. Tema de Salta Forestal, bueno, ¿qué vamos a hacer con la regularización dominial de tantos pequeños productores? Esa discusión ya hay que darla. Y bueno, es incómoda, sí es incómoda, pero son las discusiones que terminan frenando el desarrollo y que bueno, hay que bancarse la discusión política, hay que bancarse la discusión política. Y este tema de que la política atraviesa las decisiones y que ahí te lleva a cometer errores, año de elecciones, y bueno, planchemos el dólar para que no haya inflación, congelemos las tarifas, son todas cosas que ya se han hecho y fracasaron. Las venimos probando hace 43 años y fracasan. Y yo creo que hoy la sociedad, de nuevo, está en otra sintonía y hay que empezar, y está harta, y está cansada, así como estamos cansados nosotros, de que no sigamos con inflación cuando todo el mundo ya en general resolvió los temas de inflación, no haya creación de empleo real, de calidad, que no tengamos desarrollo genuino. Entonces, hoy hay una oportunidad, tenemos que aprovecharla y eso es lo que me lleva a involucrarme, a decir, hoy yo sí veo una oportunidad clara por lo que está pasando en el frente externo y en el frente interno. Tengo la preparación, me preparé para esto, tengo la preparación, la experiencia. Me quiero involucrar para que no perdamos esta oportunidad. Ahora, ¿qué es duro? Desde lo personal es duro, porque la política es sucia, porque te manchan, porque podría estar haciendo otra cosa y seguramente que me vaya mejor económicamente que estar involucrada en política, pero en ese sentido soy medio, no sé si la palabra es, soy idealista, soy idealista y creo realmente que se pueden hacer cosas distintas. Éxitos el domingo. Gracias. Que andes muy bien.